Estamos ahora sí, como lo anunciamos, con César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso. Señor Delgado Guembes, muy buenas noches, gracias por aceptar esta entrevista en RPP. Muy buenas noches, Jesús Miguel, tiempo que no nos hablamos. Efectivamente, es posible, y se ha hablado que ya no es posible una vacancia, por lo menos por el momento. Se ha convocado para, digamos, para discutir una censura del presidente de la República, José Gerí. ¿Es así, señor? Esos son los hechos, Jesús Miguel, no hay nada que los pueda contradecir. Hay una citación para que el Congreso se reúna y que se debatan las mociones que se han presentado, independientemente de que ese sea el procedimiento adecuado, correcto, constitucional y reglamentario. Bueno, se está hablando que se puede presentar una cuestión previa, es posible presentar una cuestión previa, seguramente con el afán de dilatar o por algún tema técnico. ¿Eso es posible? ¿Cómo es el protocolo? ¿Cómo es el flujo de esta conversación, de esta discusión que llega al Congreso, señor Delgado Guembes? Mira, Jesús Miguel, en realidad, de acuerdo al reglamento, hay varios tipos de articulaciones para el debate. Unos son las cuestiones previas y las otras son las cuestiones de orden. Ya. La diferencia entre una y otra es que las cuestiones previas se presentan sobre una cuestión de hechos, mientras que las cuestiones de orden se presentan respecto a la interpretación o aplicación de una norma. Para mi juicio, si lo que se pretende es, no necesariamente, y no sé si sería para alargar el debate, sino de eventualmente para tratar de enderezar las cosas y para dejar sentados algunos principios que a mi juicio es necesario que se subrayen, debiera no presentarse una cuestión previa, porque en este caso no hay problema sobre hechos, sino una cuestión de orden, y la cuestión de orden tendría que citar, conforme señala el reglamento, cuáles son los artículos cuya interpretación y aplicación debe cumplirse dentro del debate en una sesión. En ese caso, el artículo que deberían citarse sería, en materia de la Constitución, el artículo 113, inciso 2, en el que se señala que la vacancia del presidente de la República procede cuando el Congreso la acuerda. Es decir, ¿tenemos presidente de la República? Sí. Si tenemos presidente de la República, lo que procede para destituirlo o para removerlo es la vacancia, no la censura. Ese es uno de los artículos que tiene que citarse. Y el otro artículo que tiene que citarse es el artículo 89A, en el que se señala cuál es el procedimiento para la vacancia del presidente de la República y no la censura. Entonces, ese sería el procedimiento, a mi juicio, que serviría para enderezar las distorsiones que se han generado con la aparente facilidad con la que podríamos prescindir del presidente de la República a través de un mecanismo equivocado que a mi juicio sería la censura. El señor Gerí en este momento es presidente de la República y por lo tanto la única manera de removerlo, destituirlo o vacarlo sería a través de la vacancia, no a través de la censura. Correcto. ¿Eso demora más? Sí, bastante más. Y por otro lado, Jesús Miguel, no solamente es cuestión de que dure más, sino que además los requisitos, los votos son mucho más altos. Y por otro lado, sí, pero aparte además hay otro problema, que la legislatura extraordinaria se convoca respecto de la materia en razón de la cual se ha conseguido las firmas. Y si las firmas se han conseguido para debatir y votar la censura, si se aprobara una cuestión de orden, obviamente esa cuestión de orden sería inviable. ¿Por qué? Porque la legislatura extraordinaria no puede abocarse sino a la agenda en razón de la cual se consiguieron las firmas para que se inicie el debate. Ese sería el problema. A ver, hagamos una especie de grabación mental, ¿no es cierto? ¿Cómo ocurre este tipo de cosas? ¿Cómo ya llegan los parlamentarios, ¿no es cierto? Porque todo es presencial, ¿no? No es nada a distancia, ¿no es cierto? Sí, es presencial, la sesión es presencial y se va a realizar de manera extraordinaria en el auditorio del edificio Sánchez Carrión. No se va a realizar en el hemiciclo. Correcto, sí. Llegan al lugar, ¿no es cierto? ¿Y por qué se hace en Faustino Sánchez Carrión y no en el hemiciclo? Curiosidad. Yo estimo que es porque se están realizando los trabajos de mantenimiento del hemiciclo antes que empiecen las sesiones y eventualmente luego para que esté listo de manera que
Correcto. al inicio del Congreso bicameral no haya problemas. A ver, llegamos a Faustino Sánchez Carrillo, llegamos ahí, llegan los asambleístas, llegan los congresistas. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? ¿Qué hace el presidente? ¿Inicia la sesión? ¿Cómo es el desarrollo para imaginarlo mentalmente? Bueno, en principio lo primero es que se tome lista para comprobar que haya quórum. Una vez que hay quórum, el presidente señala que se da inicio a la legislatura extraordinaria que ha sido convocada de acuerdo al reglamento del Congreso. Se lee el artículo del reglamento, se leen los artículos constitucionales y luego el presidente da inicio a la sesión indicando que el relator dé lectura a las mociones presentadas. Probablemente todas las mociones sean objeto de una acumulación, en razón de la cual luego se presentará un proyecto de resolución legislativa para ponerla al voto y de esa manera se determine si es que se censura o no se censura al presidente de la República, que no correspondería, obviamente, porque la censura no es al presidente de la República, es al presidente del Congreso. Pero todo eso ya será cuestión de cómo se articulen los recursos o de cuestión de orden o de cuestión previa, ¿no? Que eso ya dependerá de la manera en la que los congresistas entiendan sus propias funciones. Llega la censura. Supongamos que lo censuren. Después podemos hablar también que no lo censuran. Sí. Lo censuran. ¿Inmediatamente el presidente deja el cargo? Bueno, una vez que el presidente ha sido, presidente del Congreso ha sido censurado, lo que procede es que se le notifique que ha sido censurado, el presidente del Congreso deja de ser presidente de la República y el presidente en ejercicio, que sería el señor Rospigliosi, debe, por lo tanto, convocar a una sesión, me imagino que tendría que ser también mediante el procedimiento de las firmas, porque el presidente de la República por sí solo no puede convocar, no hay presidente de la República que también podría convocar a una sesión extraordinaria, entonces tendrá que conseguirse las firmas para que haya otra legislatura extraordinaria, de manera que en esa legislatura extraordinaria pueda recién elegirse al reemplazo del presidente del Congreso, que luego ocupará el cargo y las funciones de presidente de la República. Eso probablemente pueda tardar un par de días y mientras tanto el país se queda con un vacío de poder en el cargo del presidente del Congreso y en el cargo del presidente de la República. Clarísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta aclaración. Más o menos tenemos un panorama de lo que podría ocurrir mañana. Don César Delgado Guembes, exoficial mayor del Congreso. Ojalá que sigamos conversando con más frecuencia, Delgado. Hasta la próxima. Espero que así sea, Jesús Miguel. Buenas noches. Gracias por todo. Buenas noches.